Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo cuándo van a tener la posibilidad de ver este video. Quiero darles la bienvenida a la cursada, como dicen en Argentina, a este curso de FIET, quien me ha confiado la posibilidad de trabajar con ustedes teología feminista. Soy Elizabeth Salazar. Estoy hace ya varios años trabajando este tema, he hecho un recorrido también como teóloga, como mujer, y he tenido la posibilidad de estudiar teología en épocas en que se inició esta, esta inquietud entre las teólogas para poder dar respuestas a nuestras inquietudes. Quiero darle la bienvenida y mostrarles el camino que vamos a seguir y el camino que no vamos a seguir, porque de alguna manera eh, un curso como este, en el nivel que ustedes van a hacerlo, en que ya han pasado varias materias, no podemos ser tan detallistas, pero lo que he programado es que podamos trabajar de alguna manera en varias áreas. Eh, y por lo tanto, el programa que ustedes ya tienen en en la página, van a darse cuenta que vamos a hacer un camino de tal manera que lleguemos al final a confrontarnos a las corrientes diversas de teología. Es decir, de la misma manera en que los que están haciendo este curso son de varias iglesias, de diferentes denominaciones, con diferentes énfasis, también así la teología que la hemos llamado teología feminista. Eh, Voy a compartirles, porque les voy a hacer un video no tan largo, quiero compartirles eh, al respecto de lo que será nuestro curso, ¿ya? La teología feminista yo le he llamado teología y justicia de género, porque de esa manera vamos a poder integrar lo que está haciendo hoy la teología feminista. Durante este curso descubriremos qué es la teología feminista. Trabajaremos las implicancias que tiene para la misión de la Iglesia, porque nuestras comunidades eclesiales están convocadas a la tarea del reino, por lo tanto todo lo que estudiemos va a estar conectado con esto. Conoceremos género como categoría de análisis y la justicia de género en la experiencia que tenemos con Dios. Trabajaremos en la búsqueda de claves de lectura específica de la fe cristiana y este gran desafío de la situación del ser humano en su integralidad. Entonces, nuestro objetivo es conocer lo que es la teología feminista y su aporte a la misión de Dios en el mundo, realizar una aproximación crítica, reflexiva a los temas que la teología feminista aborda. No lo vamos a poder hacer tan ampliamente, pero vamos a tratar de hacerlo teniendo en cuenta los aportes interdisciplinarios que hoy tenemos. Eh, a la hora de hacer esto, vamos a trabajar siempre pensando en lo que es la teología. Vamos a tratar de dar un espacio eh, suficiente para la hermenéutica feminista y su aporte a la teología latinoamericana.
Si bien yo no soy biblista, he trabajado bastante en Biblia por el hecho de venir de una tradición wesleyana, donde la Biblia es nuestro centro de reflexión y sin duda para ustedes también. Así que siempre vamos a estar dando algunos auxilios al respecto de esto. Em, vamos a, quiero hacerles una pequeña aclaración, que de esta manera nos vamos a entender. Les he dejado en todo lo que significa el curso una bibliografía mínima, pero si alguien necesita más bibliografía al respecto de algún tema específico, no hay problema, me escribe y yo le envío. Una cosa es hablar de igualdad y otra cosa es hablar de diferencia. Estas dos se convocan en la teología feminista. Y por eso quiero que tengamos siempre en cuenta esto y eh, entendiendo que la igualdad entre hombres y mujeres no significa una homogeneización en que las mujeres deben identificarse o asemejarse a lo masculino, que funcionaría como punto de referencia. Yo recuerdo que tuve una mujer fantástica en una época en que trabajé en el área de contabilidad, pero ella era tan masculina que hasta corbata usaba y se vestía prácticamente. Tenía su esposo, tenía sus hijos, pero ella entendía que así ella cumplía bien su labor de gerente. Entonces la igualdad debe entenderse como un concepto racional de equivalencia, que significa tener el mismo valor en tanto persona, no ser considerado ni como inferior ni como superior a otro. Esto viene de las ciencias sociales, o sea, no estoy dándoles a ustedes ninguna, eh, todavía nada de teología, sino simplemente estoy tratando de que ustedes que me entiendan de dónde parto. La diferencia no significa oposición ni separación, sino diversidad. Entre los miembros de una misma especie significa respetar las características propias de los individuos y los grupos, de modo que permita distinguir a unos, a otras, sin que esto implique subestimación, discriminación ni privilegio de ningún tipo. ¿Por qué lo puse por escrito? Porque yo creo que es bueno que partamos diciéndonos desde dónde yo abordo el tema. Por otro lado, quiero eh, en- que entendamos que lo que se persigue en la igualdad entre hombres y mujeres no es eliminar diferencias sexuales, sino eliminar los estereotipos sexuales y la subordinación social y política de las mujeres. Con esto podemos entender lo que es la equidad. Y ahí yo me centro. La equidad parte de la necesidad de reconocer y valorar las diferencias. Es decir, hombres y mujeres no somos iguales. Dios nos hizo diferentes y nos otorgó eh, igualdad de oportunidades. Nos otorgó la igualdad, como dice Pablo, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Es decir, podemos todos y todas desarrollar potencialidades, habilidades, destreza y por lo tanto partimos de esa premisa en que entendemos que no es que las mujeres sean superiores eh, o por una forma de sentir que eh, debe ser así. No, no es esa la idea. Entonces, la primera sesión nos ocuparemos de por qué este tema. O sea, la verdad es que podríamos preguntar por qué no, si la verdad es un tema social.
Vamos a hacer una introducción necesaria, pero también vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico de relectura de la cotidianidad. No podemos hacerlo porque no vamos a estar eh, en nuestras clases eh, presenciales ni tampoco en Zoom, pero les coloco en el foro una posibilidad de que investiguen sobre definiciones de la teología feminista y lo comportamos, críticas, lo que me gusta, lo que no me gusta, pero antes de hacerlo, vean el PPT, es decir, la presentación que les dejo sobre lo que es la sesión uno, porque este tema, colocando varias definiciones, pero también hay una pequeña relectura bíblica desde la experiencia de la mujer, y más bien dicho, un trabajo de estudio bíblico. Y elegí uno que di para la Iglesia de Dios, un grupo, una iglesia aquí, que es un estudio en que no coloco para nada complicado que ustedes ya manejan, pero un trabajo que nos permite mirar cómo las preguntas desde la teología feminista surgen desde la mujer. ¿Ya? Entonces, la primera sesión vamos a trabajar eso. Em, Acompaña esto un texto de una entrevista muy antigua que le hacen a Ivone Guevara, más o menos en los años, yo diría 95, si no me equivoco, 95, 96 tiene que ser, que se las dejo porque es súper interesante, porque ella coloca ha sido su propio camino hacia la teología feminista, bien cortito. También hay un texto dentro del texto de Elizabeth Schuller Fiorenza, que es el texto que escribe Elsa Tamel y que hace el recorrido de lo que ha sido la teología feminista en América Latina. También ese necesito que ustedes lo lean. No es tan extenso, pero sí nos permite ver cómo las teólogas fueron haciendo un recorrido. Muchas de las mujeres que mencionan son colegas del área de Biblia, porque ellas son las que más han tenido que lidiar justamente con el hecho de trabajar la teología desde lo que son los textos bíblicos. Eh, la segunda sesión vamos a buscar los orígenes de nuestra realidad, es decir, vamos a ir atrás de Agustín, de Tomás de Aquino, Wesley, personajes que ustedes ya conocen, pero los trabajaremos buscando qué ellos aportaron o no aportaron para la situación propia de la mujer en la iglesia. Ahora, el texto de Ivone Guevara, el texto del Satames que les mencioné, le va a servir para esta tercera sesión también. Periodización de la experiencia teológica feminista y su aporte a la educación teológica. ¿Por qué la educación teológica? Porque tanto ustedes como yo estamos en la educación teológica y estamos preparándonos para trabajar en la iglesia. Por lo tanto, es fundamental saber cómo esto se ha dado para entender los procesos. Por otro lado, ya en la sesión 4 veremos género como categoría útil de análisis. Aquí vamos a leer el texto de Joan Scott, pero fundamentalmente les voy a colocar un resumen para que podamos entender lo que es la categoría de análisis. Ahora, no se trata de lo que ustedes van a ver por ahí, en que habla sobre la ideología de género y varias cositas que están circulando y que tienen que ver con una crítica específica
quiero que ustedes lean especialmente John Scott. Ya está en bibliografía, en abierto. Ustedes pueden ir leyendo en la medida de lo posible. La quinta sesión vamos a trabajar en la mujer y la experiencia con Dios, las mujeres y Jesús. ¿Por qué específicamente? Porque desde ahí nace la teología, cuando las mujeres empiezan a reflexionar y a darse cuenta que es necesario reconocerse como seres humanos para entender la salvación. Eh, em, Ahora, la iglesia es nuestro espacio, nuestro oasis, nuestro espacio en el que trabajamos nuestra experiencia. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cómo la iglesia ha acogido o no ha acogido la realidad de las mujeres, cruzada justamente por diferentes otras injusticias. Trabajaremos en esta sesión comunidades justas, inclusivas. Se nos va a venir, digamos, el tema de lo afro, la situación del racismo. Vamos a trabajar niñez, vamos a trabajar varios temas que se van a dar cuenta ustedes que van a ir surgiendo, porque cuando trabajamos con iglesias como comunidades justas e inclusivas, se nos suman estos temas. En la sesión 7, séptima, vamos a trabajar en hermenéutica con ritmo de mujeres, justicia de género, y ahí vamos a trabajar específicamente teología feminista. Vamos a trabajar cómo se han dado las diferentes llaves y cómo nos convocan y desafían a nuevas posturas. Por último, vamos a terminar con lo que les decía al principio, corrientes teológicas feministas. Vamos a reconocer el ecofeminismo, la teología feminista europea, la teología feminista eh, eh, que se está dando en África, la teología feminista asiática. Es decir, vamos a conocer algunas corrientes y vamos a ver que incluso corrientes teológicas feministas surgen desde diferentes iglesias. Tenemos mujeres que están entre las iglesias anabaptistas que están haciendo una teología feminista propia, pero también están las mujeres latinas en Estados Unidos que ellas tienen otras problemáticas y obviamente están haciendo una teología bastante, yo diría, novedosa. ¿Ya? También en esto vamos a trabajar las teologías feministas que están haciendo las mujeres con discapacidad, porque no es lo mismo ser una mujer blanca o una mujer negra o una mujer indígena, una mujer con discapacidad, una mujer joven, una mujer anciana. Es decir, eh, pasamos por lo desfacetario, el tema de los afrodescendientes aquí en América Latina tienen mucho que decirnos y por lo mismo también no es lo mismo escuchar a las mujeres católicas que a las mujeres evangélicas o mujeres luteranas o las pentecostales. Es decir, tenemos una diversidad y eso también nos ayuda a encontrarnos dentro de estas propuestas teológicas. Muy bien, eso es lo que quería compartirles. Les dejo muy invitado a leer, a no conformarse con lo que presentamos aquí en el curso. Es decir, la teología feminista es una teología útil, es decir, nos ayuda a confrontar otros temas. Por ejemplo, yo no coloqué nada de masculinidades, pero se van a dar cuenta que en la medida que vamos caminando, nos damos cuenta que la propuesta no es para las mujeres. Específicamente, eh, sí, pero no es exclusivo. ¿Ya? Tengo a mi marido que siempre me dice,
si los hombres entendieran qué es la teología feminista, todos los hombres seríamos feministas. ¿Por qué? Porque el peso de una masculinidad basada en el androcentrismo, nos vamos a dar cuenta que no es lo que Jesucristo predicó. Así que los abrazo, espero que nos podamos entender y podamos hacer un buen curso. Que Dios nos bendiga. Un abrazo grande.